días, mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias Afras News y en esta edición de Nuevo Panorama Latam Financiero nos está acompañando Sebastián Santurión, que es analista económico y financiero. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julieta? Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Bueno, Sebastián, te imaginarás por dónde va más o menos el camino de la entrevista. Finalmente el gobierno cumplió su ansiada promesa de campaña de la liberación del cepo. Quería que me Ujú. cuentes en estas semanas cómo reaccionó el mercado y cómo estuvo dentro del sistema de la famosa flotación de bandas, cómo estuvo la divisa, digamos, cómo fue reaccionando. No, a ver, reaccionó bien en base a todo lo que fue diciendo el gobierno, ¿no? Bueno, primero recordarle a los exportadores del campo que, bueno, tienen tiempo hasta fines de junio para poder liquidar con las retenciones actuales, ¿no? Primero Exacto. esto, después diciendo que, bueno, solamente va a comprar en la banda inferior, un poco contradiciendo lo que dice lo que arregló con el FMI, ¿no? Porque dice que puede comprar y vender dentro de la banda, pero sin embargo ellos van a tratar de comprar en el piso. Entonces eso generó la movida hacia abajo, más bueno, que se retiró del mercado de pases el Banco Central, Sí. y eso generó una suba inicial de tasas. Por lo tanto, bueno, algunos bancos que se habían posicionado anteriormente prefirieron vender y ver si realmente iba hasta el piso de la banda. Pero bueno, después eso no sucedió y bueno, se recuperó y más o menos está en los niveles donde había arrancado, ¿no? Pues sí, había arrancado en 1180, tocado en 1200, en base a todo lo que se fue diciendo, volvió hasta casi 1070, y ahora estos días más o menos se acomodó entre 1150, 1180, está operando en 1170 más o menos. ¿Cuál es la visión, digamos, desde el sector de cambio, desde este sistema de las bandas? En su momento se lo comparó con el que había aplicado el gobierno de Macri, después se explicó que era distinto, digamos, ¿a largo plazo funciona? ¿Cuál es la mirada de ustedes? A ver, a mí lo que me parece que tiene un punto positivo en el sentido de que la banda es tan amplia como Ujú, para casi decir que es tipo de cambio libre. ujú, Ahora, la parte negativa es que es tan amplia como para generar una cierta imprevisibilidad para los agentes económicos. Entonces, que los dos primeros días suba un 11, después te baje un 10 y sí, después vuelva a subir un 8, 9, y el movimiento total es del 8%, y no está bueno a la hora de hacer cálculos económicos, ¿no? Porque si es una volatilidad demasiado amplia. sí, Está bueno en el sentido, bueno, vamos hacia el tipo de cambio libre, pero bueno, me parece por ahí para la Argentina, donde la volatilidad del tipo de cambio genera ciertos nerviosismos, por ahí es pretender un poco demasiado. Por ahora ha salido medianamente bien, porque bueno, un 8% no se fue a la banda superior, ujú. eh, pero bueno, o sea, es una cuestión de ver, y bueno, también viene la liquidación del campo, que eso posiblemente genere una baja, y tal vez el gobierno termine teniendo razón y termine comprando en 1000. Pero bueno, hay que ver si el campo está dispuesto a entregar por debajo del tipo de cambio que conseguían hasta el viernes anterior, ¿no? Que era Tam- 1130 más o menos con el blend. Sí, encima apostaban como una renovación de las bajas retenciones, está bastante enojado el sector. Hay que ver Ujú. si empiezan a liquidar. También, bueno, hoy justo es 30 de abril, el gobierno explicó en su anuncio que con el cambio de mes las bandas se van corriendo y se van ajustando un 1%. Sí. ¿Esto es algo que se va a dar de manera automática? ¿Cómo es este sistema del cálculo cuando cambia el mes? Según lo que decían ellos, es prorrateado por cada día, o sea, si sería es ínfimo, pero bueno, si nos pusiéramos estrictos, es como que si esto arrancó el 14 de abril, el 14 de mayo recién sería el 1% completo. Claro, La otra cuestión que hay que tener en cuenta, que bueno, si uno se quisiese poner en el medio vaso vacío, es que ese 1% genera una apreciación igualmente del peso mientras la inflación sea superior al 1. Entonces, la banda, sobre todo la inferior, que va bajando el 1% mensual, sí, si vos la ajustás por la inflación actual y la esperada, que no, el REM no estima una inflación por debajo del 1,7, 1,6, por lo menos en los próximos 6, 7 meses, ujú,
te da que vas a un tipo de cambio de 770 pesos. Si fuese a la banda inferior y le ajustaras por inflación. Entonces, bueno, o sea, qué sé yo. Pero bueno, también tenemos que aprender a convivir con un tipo de cambio libre, cosa que a la Argentina le es muy difícil, ¿no? Sí, no estamos A ver, el acostumbrados. desafío es muy fuerte y, a ver, es como que el gobierno lo quiere hacer todo muy rápido. Y no Ujú. sé si estamos preparados para esta rapidez. Porque, a ver, acordémonos que tuvimos 10 años de convertibilidad, salimos de eso y en 3 años ya teníamos inflación. Y, a ver, y salió medianamente bien esa salida de convertibilidad, porque con una devaluación del 200%, que llegó hasta el 300, un 40% de inflación. Sí. Después se acomodaron en el 2, 3, y después otra vez el camino hacia arriba, la depreciación y todo lo que ya sabemos. Pero entonces decía, si tuvimos 10 años de convertibilidad y que al toque en 2, 3 años ya los argentinos se habituaron a, bueno, esto cambia, me parece que la pretensión del gobierno de decir, bueno, esto es otro esquema, olvídense de lo que era, está bien como para formar expectativas y como proyecto, pero me parece que tal vez sea un poco rápido. No, y aparte, también uno siente que es como que todos necesitamos, o por lo menos los inversores, los agentes de cambio, garantías de la continuidad de hacia adelante, porque después cambia el signo de un gobierno y te cambia Claro, sí, todo. sí, sí. Y siempre estamos, entonces, confiar en que esto se va a mantener. Y ahí viene mi otra pregunta, porque no puedo dejar de mencionar que es un año electoral. Entonces, pasado Ujú. junio, las retenciones vuelven a su esquema, llega septiembre, llega octubre. ¿Qué pasa con las bandas? Digamos, ¿cuál es la previsión de cómo flotaría la divisa? ¿Qué es lo que esperan? A ver, pasado junio, primero, bueno, ya empezaría a acabarse la liquidación del campo. Ujú. Ahí, bueno, podés tener los coletazos de lo que tiene que ver con oil and gas, que bueno, que hay un superávit comercial respecto a eso. Pero después también tenés que pagarle el FMI, no mucho, creo que son 600 millones, y tenés el vencimiento de los cupones de amortización y renta de los bonos, que son como 4.000 millones. Es decir, ya tenés previsto a mitad de año, en junio, julio, que vas a perder 5.000 millones de dólares. Entonces, a mí lo que me pone un poco escéptico es esta pretensión de ir a buscar el mínimo de la banda para comprar. Me parece que debería comprar cada día algo para ir demostrando que puede acumular reservas. No importa si compra 10, 100 o 200. La cuestión es que las reservas no sean todas prestadas, porque en definitiva son todas reservas prestadas. O sea, hasta el viernes Ujú. teníamos reservas negativas, netas, rutas positivas, obviamente. Ahora las tenemos positivas, las netas. ¿Pero por qué? Porque nos prestaron. Entonces, es decir, necesitas acumular reservas sí o sí, no solamente para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, sino para demostrar que tenés esa capacidad de ir acumulando reservas para repagar las deudas. Porque, a ver, pretender que el riesgo país va a bajar y te vas a poder financiar, el 9 de enero teníamos 560 puntos básicos. Y después los cimbronazos, el que si devaluaba, si no devaluaba, se fue a 900 y pico. Sí. Entonces, y por ahí perdimos la oportunidad de financiarnos a 560 puntos básicos. Y por ahí la pretensión de financiarse con un riesgo país, no sé, de 400 es excesiva, porque, a ver, 400 puntos básicos, Argentina tocó pocas veces. O sea, me estaba fijando, creo que fue después del canje del 2005 y en una época de Macri, nada más. Entonces, pretender financiarse por debajo de 500 puntos básicos o a 400, que está muy bien, estaría perfecto, sería lo ideal, me parece una pretensión muy alta, una vara muy alta, por más que los vecinos se financien al 200 puntos básicos, te vayas a comparar con Egipto o con el que quieras, Sí. pero bueno, indudablemente el mercado confía más en esos países que en el nuestro, lamentablemente. O sea, nosotros, bueno, tenemos que hacer las cosas bien para apuntar hacia eso. En el mientras tanto, bueno, acumular reservas. Aparte, a ver, dentro de la banda, todo lo que compres, si vas a meter en el 1400, es ganancia y es esterilización para el Banco Central. Pues si vos compras en 1250 y después lo vas a vender en 1400, de última esterilizaste 150 mangos más por cada dólar que vendas. Entonces, es decir, Sí. me parece que tiene que comprar dentro de la banda. Sí, esta decisión tajante. Ayer nosotros estuvimos en la Expo EFI en el primer día y varios analistas coincidían en este punto, en el riesgo
que acarrea y todos los impactos en la economía de esperar al piso para salir a comprar y que el Banco Central deje de ingresar sus reservas, sobre todo porque por las cuentas este año sobra esta plata prestada que vos explicás, pero en el 2026 no sobra la plata prestada, queda un remanente y quedan las cuentas por pagar, sobre todo por el fondo, y ahí entonces estamos en negativo, hay que salir a buscar todas estas reservas. ¿Cuál sería el punto ideal? Es decir, de salir e intervenir, tendrían que intervenir y comprar divisas en la mitad de la banda, determinadas ruedas, ¿cómo sería la intervención para que no afecte? Yo creo que por ahí, a ver, si el gobierno pretende que vaya hacia el piso y espera que por ahí la liquidación del campo lo favorezca, por ahí ahora no está mal esperar, o por ahí, como te digo, por ahí ir comprando, pero de a poco, pero dar la señal al mercado de que estoy comprando. De que Ujú. tampoco lo voy a hacer subir, pero bueno, no sé. Vi que, no sé, que había un exportador, no sé, liquidando 50 palos o 100 palos, bueno, compré 20 o lo que sea. Pero dar esa señal de que, bueno, comencé. Puede ser que hoy compre, mañana no, y así, a ver, o no sé, o se fue a 1250, 1300, no me gustó la volatilidad y lo que compré te lo vendí. Entonces también das una señal de que, bueno, la volatilidad va a ser acotada. Pero bueno, no lo veo dispuesto a dar esa señal. Eso es lo que por ahí me da una pequeña alarma, ¿no? ¿Estimás no sé, que el gobierno puede esperar unos meses y ver si esto no cambia o la necesidad de empezar a engrosar, cambiar la dinámica, decir, bueno, señores, a partir de este mes empieza a intervenir más llegado a las elecciones o que tienen más plazo para esperar y cumplir su palabra? Porque a veces para... No, yo creo que debería comprar estos 2 meses que se le viene la liquidación gruesa. O sea, está bien, como te decía antes, puede ser que le salga bien y termine comprando a 1000, entonces, bueno, todos lo van a aplaudir, bueno, empezando por ellos mismos, y bueno, vamos a tener que decir, sí, tenías razón, listo, compraste en 1000. Pero me parece una jugada un poco arriesgada. Un poco Bueno, arriesgada porque, a ver, estás dependiendo de otra persona si está dispuesto a venderte en el precio que vos pretendés. O sea, es un bid y un offer. O sea, el gobierno dice, bueno, yo mi bid lo tengo en 1000, listo. ¿Y el campo dónde te pone el offer? Por ahora no te lo puso ni por debajo de 1070. O sea, si lo que fue ingresando hasta ahora en estos días varió entre 1070 y 1200, y ahora estamos en ujú, 1170. Entonces, es decir, por ahora el mercado no convalida que vaya hacia ese rango. Por ahí, a ver, las próximas semanas, que es mayo y junio, que es la liquidación más fuerte, bueno, es la famosa el que pega primero, pega 2 veces. Por ahí alguno empieza a decir, bueno, sí, liquido y porque va a terminar comprando en 1000, entonces lo ves bajando a 1100, 1080, 1050 y bueno, termina yendo a 1000. Pero bueno, hay que ver cómo se mueve los que realmente van a liquidar. exacto. Y Sebastián, para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿qué otras medidas crees que el gobierno debería tomar o que no ha tomado, que no han funcionado como para garantizar, digamos, su nueva fase 3 de estabilidad económica y todo? Porque ahora estabilizaron, o sea, recuperaron, sanearon, estabilizaron y ahora hay que crecer de verdad en adelante, que es la famosa fase 4, digamos, el crecimiento genuino, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué falta desde la visión, desde tu visión como analista para poder garantizar este éxito? No, primero que bueno, que realmente las inversiones que, bueno, que en principio iban a venir por medio del RIGI y todo eso se empiecen a convalidar, ¿no? Pues bueno, también estaba, no sé, el RIGI se aprobó entre julio y agosto del año pasado y todavía estamos esperando, más allá que hay proyectos presentados y pocos aprobados, la realidad es que no están ingresando. También eso te puede generar una caída del tipo de cambio si realmente comienzan a ingresar esos proyectos. Está todo muy en veremos por ahora. Obviamente sería bueno que eso se comenzara a mover y entonces que dinamice un poco algunos sectores. Después, bueno, siempre se habla de cierta flexibilización, de cuestiones. Yo por ahí no, eso lo veo más, no con tan buenos ojos, Ujú, pero bueno, o sea, hay que ver que puede llegar a ser. A mí me parece que lo importante es que dé fortaleza en cuanto a la pata que realmente le falta, son las reservas. Porque, a ver, el superávit fiscal es en pesos y los sí. pesos no te sirven para pagar la deuda externa. Entonces, Ujú, por más que tengas 4 billones de tesoro depositados en el Banco Central,
son 4 billones de pesos. Si no tenés la oferta de dólares, son 4 billones de pesos. Por más que le gire utilidades el Banco Central al Tesoro y las tenga disponibles para repagar deuda si no puede hacer rollover al 100%, o eventualmente compre dólares para pagar la deuda, o se los compre al Banco Central para que el movimiento sea neutro y no volcar los pesos al mercado, cosa que yo no estaría de acuerdo, me parece que los tiene que comprar el mercado, que sería otra opción, que el Tesoro salga a comprar los dólares. Siguen siendo pesos, es decir, la clave es que recomponga reservas y muestre fortaleza en el stock, que empiece a hacerse de ese flujo de dólares que hay en esta época y empiece a acumular un stock. Ujú. ¿Crees que en el Eso es clave. 2026 va a poder volver Argentina al mercado de capitales internacional, que también es otro de los reclamos del mercado, o todavía está medio lejano? No, sí, a ver, si el riesgo país baja en torno a los 500 puntos o por debajo, yo creo que sí. A ver, la cuestión también es a qué tasa se quiere eh, endeudar, ¿no? Porque, a ver, como te decía antes, me parece que por ahí pretender una tasa por debajo de los 200 puntos básicos, para la Argentina que estuvimos viviendo en estos últimos años, es pretender demasiado. Por ahí para la Argentina cambiada dentro de un par de años sea caro, pero Ujú, me parece que si tenés la chance de endeudarte al 5% más la tasa internacional que es del 4,5 más o menos al 9 y pico, termina pareciendo cara, sí, pero bueno, es lo que tenés ahora. Peor era endeudarse al 15, al 20 o no obtener acceso al mercado. Entonces, sí, me parece que si tenés la opción de hacer un rollover, aprovechala cuando tengas la puerta abierta y bueno, a partir de ahí, bueno, ir viendo qué tanto vas accediendo al mercado. ujú. Muy bien, bueno, bárbaro, Sebastián, muchas gracias No, es por nada. tu tiempo, muy claro, como siempre. Dale, gracias. Hasta la próxima. Un gusto, gracias a vos. Chau, chau.